¿Qué tal? Hola. En esta clase vamos a ver dos conceptos importantes. Uno es muy cortito, que es el tema de cómo publicar un flujo, y vamos a ver generalidades sobre las secuencias. Con eso terminaríamos este módulo. Vamos aquí al tema de automatización, y aquí está el flujo en el que veníamos trabajando en las clases pasadas, que era más que nada prueba de los botones. Pero para que funcione, como nuestros canales ya están enlazados tanto Facebook, WhatsApp e Instagram, lo que nosotros vamos a tener aquí en la parte superior derecha es un botón que dice vista previa y publicar en vivo. Publicar significa que a partir de ese ejercicio, a partir de que lo publiquemos, pues el chatbot va a estar en funcionamiento en el canal. Recordemos que aquí el disparador que nosotros pusimos era el tema de el usuario le da clic al link. En este caso, este es el link específico que nosotros pusimos, pero podríamos poner otro disparador que fuera el candidato envió un mensaje, y podríamos poner que detecte las palabras clave específicas que quisiéramos, como lo que veíamos acá. Envió un mensaje y aquí podríamos poner las palabras principales, por ejemplo, hola. Lo voy a dejar así. Entonces ahí tendríamos, voy a acercar dos disparadores, que es tanto que el candidato dé clic en un enlace o que el candidato ponga la palabra hola o palabras similares que nosotros vayamos a requerir en nuestro flujo. Para eso nosotros vamos a darle aquí en publicar. Dice, por favor, selecciona un archivo adjunto. Me parece que yo acá en el audio pues no seleccioné nada, lo vamos a borrar porque realmente yo no tengo un audio a la mano, eh, para al menos para esta clase, y vamos a ponerle publicar. Dice, no puede porque selecciona una opción. Este está vacío. Entonces vamos a ponerle selecciona una opción. Escribe sí o no. Bueno, es solamente un ejemplo. Pero como esta opción estaba vacía, no me deja publicarlo. Vamos a ver si ella me dejó. Ahí ya está. Dice la automatización está en vivo. El disparador se activa automáticamente. Puedes desactivarlo en la configuración del disparador, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Que este flujo, si nos regresamos aquí en automatización, significa que el flujo está encendido. Esta automatización ya está funcional. Y si un candidato da clic en la opción de hola, manda un mensaje, como lo voy a hacer ahora, le vamos a poner hola. En teoría la automatización tendría que comenzar. Vamos acá a conversaciones, contactos, conversaciones. Entonces, por ejemplo, aquí Julio Montiel, que es desde donde estoy mandando mensaje, ya mando, yo lo estoy haciendo desde acá, desde mi WhatsApp. Entonces mandé un hola y ya empezó la automatización. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Vamos a ponerle acá Julio, ¿verdad? Si se fijan aquí en la conversación que nosotros tenemos, a la persona le aparece el campo, o sea, a nosotros nos aparece un anuncio que dice que hay un campo personalizado que se guardó. En el nuevo valor es Julio y sigue la conversación. Entonces, Julio, que con quien estamos hablando desde el chatbot, pues vamos a seleccionar una vacante y acá vamos a ponerle la opción de almacenista. Entonces, aquí empieza la conversación. Almacenista nos manda la información del almacenista con la imagen, y aparte lo etiqueta, dice etiqueta añadida almacenista. Y luego selecciona la opción. ¿Estás interesado en la vacante? Le vamos a poner que no. Y ahí el flujo funciona nuevamente. Pues ahí empieza la conversación. Ahorita, como el mensaje ya está activado, el disparador fue el hola, porque es un disparador muy común. Yo como Julio Montiel mandé un hola y aquí comenzó aquí el hola, y ahí comienza el disparador a trabajar. Tanto es el disparador de mensaje como el disparador que veíamos que si dan clic en un enlace. Esto es la manera en la que se publica el flujo. Si nosotros quisiéramos apagarlo, o por ejemplo aquí desde donde estamos, nosotros podemos ponerle pausar. Ay, discúlpeme, es que aquí mi imagen, voy a cambiar mi cámara a otro lugar.
Aquí estamos en el chat, nos da la opción de pausar aquí en la parte inferior derecha. Si yo le doy clic en pausar, el chatbot ya no va a funcionar. Y si yo estoy conversando, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el reclutador aquí que está hablando con esta persona. Hola, ¿qué tal? Veo, me interesa el puesto de almacenista. Dice, activa las notificaciones. Vamos a ponerle activar. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Que como yo ya mandé mensaje, la automatización se pausó y comienza un conteo. Si se fijan, empieza como una cuenta regresiva. Y esa cuenta regresiva lo que está haciendo es que si yo ya no mando nada o la persona, el robot va a entrar nuevamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahorita el chatbot se va a detener porque yo como reclutador pues ya tomé la conversación y el chatbot va a retomar. O sea, si se pausa y va a retomar si no hay interacción en 30 minutos. Esto también se puede configurar, pero básicamente pues nosotros podríamos pausar o activar la automatización. De hecho, aquí en la parte inferior, vamos a darle clic aquí. Aquí en la parte inferior hay este icono que dice, lo voy a seleccionar, este icono de aquí, que es el icono de las automatizaciones. De hecho, si yo tengo varias automatizaciones, aquí yo podría seleccionar mandarle una automatización en específico. Eso les va a ser mucha utilidad porque a lo mejor a futuro tú puedes que tengas formularios, automatizaciones de vacantes, de preguntas frecuentes, etc. Y tú dices, sí, pues ya puedo mejor, en lugar de contestarle, le mando el robot correspondiente para que le dé el seguimiento. Y ahí trabajamos con la automatización. Con esto estaremos hablando de cómo encender o apagar las automatizaciones y luego vamos a pasar al tema de las secuencias, que es un tema que se puede poner muy complejo, que lo iremos sacando provecho conforme a las clases, pero quisiera que fuéramos a ese botón aquí de secuencias. ¿Y qué van a ser las secuencias? Las secuencias van a ser automatizaciones completas que nosotros podemos incorporar a otras automatizaciones. Suena un poco repetitivo. ¿En qué casos nos puede ser útil esto? Por ejemplo, imaginemos el escenario en el que un candidato dejó de responder. O sea, el chatbot envió, siguió, dio seguimiento y todo, pero de repente el candidato ya no respondió. Y el chatbot no estaba preparado para que el candidato ya no respondiera. O sea, se quedó en un punto en el que se quedó esperando información. Entonces yo puedo activar una secuencia que siempre se active cuando hay inactividad del candidato después de 8 horas. Entonces, después de 8 horas, la secuencia manda un recordatorio de que, hola, ¿cómo estás? ¿Sigues interesado en la vacante? Y si el candidato le responde, sí, claro que sí, vuelve a la secuencia anterior donde se quedó. Que la secuencia, pues, es la automatización que ya habíamos hecho previamente. Otro ejemplo que nos puede servir la secuencia es, imaginemos que hicimos un campo de usuario que es la fecha de entrevista. Vamos a suponer que hacemos un campo de usuario que se llama fecha de entrevista. Entonces el candidato va avanzando en el flujo de conversación hasta que agenda la fecha de su entrevista. Yo podría hacer una secuencia en la que previo a la fecha de la entrevista le mando un mensaje recordatorio y que unas horas antes o previo a la fecha de la entrevista le mando un mensaje que, hola, te recuerdo que tenemos entrevista tal fecha, estamos muy entusiasmados por recibirte, recuerda que debes de llevar esta papelería y en caso de que tengas un contratiempo agradecemos que mandes mensaje a este número. Entonces, eso es muy interesante porque muchas veces esos mensajes de recordatorio son claves para que la persona asista o no a la entrevista o que no tengamos tiempos muertos. Entonces, las secuencias las podemos programar para hacer cuestiones de seguimientos que nosotros, tal vez por tiempo o por volumen, no podemos hacer. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que acabamos de mencionar. Me voy a ir a campos, acá donde tenemos campos, y vamos a agregar un nuevo campo que sea fecha de entrevista. Como lo acabamos de mencionar, al tipo de campo le vamos a poner que es fecha y hora y lo vamos a dejar ahí creado. Luego vamos a ir acá a las automatizaciones, nos vamos a ir a secuencia y le vamos a poner nueva secuencia que es recordatorio, fecha de entrevista. Le vamos a dar crear y aquí nos aparece una interfaz diferente a la que ya estábamos acostumbrados
perdón, a la que estábamos acostumbrados con el esquema de configuración del chat. Sin embargo, no tienen por qué preocuparse. Le vamos a dar aquí en mensaje y nos dice, nos aparece esto que dice programar. Dice, el mensaje inicial no debe tener ninguna promoción, hablando de venta. Y nos dice programar después de un día, o aquí vamos a poder programar este, varias secuencias de seguimiento en tiempos diferentes. Por ejemplo, aquí dice después de un día, pero nosotros podríamos cambiarlo a que después, en lugar de día, que sean horas, después de 4 horas, se active esta secuencia. Y aquí podemos crear una nueva respuesta o usar alguna secuencia de automatización que ya tengamos armada. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ponerle aquí en crear nueva respuesta y nos va a mandar al flujo de construcción donde nosotros vamos a poder comenzar. Vamos a suponer que el disparador ya no van a ser los disparadores comunes que teníamos cuando armábamos las automatizaciones al principio, sino que el disparador va a ser un evento de contactos. Estos eventos los vamos a ir profundizando ahora que hagamos el mapa, pero por ejemplo tenemos nuevo contacto creado, el valor del campo personalizado está cambiado. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna interacción, un evento con la base de datos del contacto, podemos automatizar una secuencia. Vamos a ponerle aquí, se aplica la etiqueta a un contacto. En este caso, la etiqueta va a ser el estatus de reclutamiento con entrevista presencial. Guardar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando alguien en el flujo de conversación básico que tenemos del chat, a alguien le pongan la etiqueta de entrevista telefónica, se va a disparar esta secuencia, aunque nosotros no la activemos, porque esta secuencia, siempre que el estatus de un candidato sea en entrevista telefónica, le va a mandar un mensaje y en este caso el mensaje, vamos a poner recordatorio de entrevista. Hola, te recordamos recordamos que ahorita el disparador fue un evento de etiqueta, no de campo. O sea, vamos a retomar eso. O sea, yo le di clic aquí, dice, se aplica la etiqueta a un contacto. También podríamos seleccionar un campo. Recordemos que ya vimos campos y etiquetas, solo para reafirmar eso. Ahorita yo estoy en la etiqueta. ¿Qué quiere decir? A este chat, a este contacto Javier o Alberto se le etiquetó como entrevista telefónica en el estatus de reclutamiento. Entonces, queremos que le mande un mensaje 4 horas después, o incluso podríamos poner 5 horas después, o ahorita vamos a ver cómo se configura. Te recordamos que tienes entrevista tal día. Y aquí obviamente vamos ahorita lo hice al principio de esta parte del video, que hicimos un campo personalizado de fecha de entrevista. Aquí, si recordamos en los corchetes, podemos retomar los campos personalizados y yo ya tengo fecha de entrevista y le puedo decir, hola, te recordamos que tienes entrevista el día tal y tal. Contamos con tu presencia o te recordamos llevar esta papelería o lo que sea. Entonces ahí queda el recordatorio. Aquí, esta es una entrevista que ya guardamos y le vamos a dar publicar. Dice, la automatización ya está en vivo. Vamos a regresar a las secuencias. Y aquí tenemos esta secuencia que es un recordatorio de la fecha de entrevista. Y queremos que esta fecha de entrevista, dice, este mensaje se enviará al menos un día después de que el contacto se suscriba a esta secuencia. Nosotros podríamos cambiar que en lugar de días fuera inmediatamente o a los minutos o a las horas o en cualquier momento del día, ¿verdad? Entonces le podremos poner que después de 8 horas guardar y actualizar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a darle a actualizar. Dice que cuando un candidato lo etiquetemos con entrevista telefónica y hayamos recopilado el campo de la fecha y hora de perdón, dije entrevista telefónica, la entrevista presencial, que el candidato esté etiquetado en el flujo básico como entrevista presencial, tengamos un campo en el que recogemos la fecha y hora y luego automáticamente al tener esos dos campos o criterios,
va a activar esta automatización en la que le va a enviar un recordatorio 8 horas después de que se le etiquetó, en el que le diga, oye, te recordamos que tienes entrevista tal día, tal hora. Yo podría ponerle que un día después o lo que sea. O sea, podríamos hacer varias secuencias. Aquí podríamos agregar otra secuencia. Vamos a ponerle otro recordatorio o confirmación. Vamos a poner confirmación de cita. Igual nos manda el mensaje. Ahorita no le vamos a mover a la programación. Vamos a crear una nueva. Pero aquí en el disparador, en lugar de elegir la etiqueta, vamos a elegir este evento que dice fecha y hora en que ocurrió. Entonces dice disparador basado en fecha y hora. Dice el disparador se desactiva un día después de seleccionar y luego el tipo de campo. Entonces nosotros podríamos seleccionar una condición específica para que esta secuencia de recordatorio funcione. Dice, como este está basado en día y hora, nosotros aquí vamos a poner seleccionar la categoría del campo del sistema, fecha de entrevista. Y dice, el disparador se desactiva un día después de la fecha de la entrevista. Aquí nosotros quisiéramos modificar que sea antes de, y el intervalo le vamos a poner horas, le vamos a poner 5 horas. Esto lo estoy haciendo a la ICEBA, obviamente hay que planearlo bien, en qué hora y día queremos que se active, o la condición, campos del sistema, campos personalizados, fecha de entrevista, antes de, dato específico, mm, y aquí le vamos a poner fecha de entrevista. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que queremos, aquí hubo un error, disculpen, el disparador se desactiva 5 horas, vamos a poner aquí en el día de fecha de entrevista, después de 1 hora. Muy bien. ¿Qué es lo que hicimos? Este disparador, particularmente de fecha y hora, es un disparador de cambios en la base de datos del contacto. Entonces nosotros queremos que este disparador de esta secuencia se desactive 1 hora después de la fecha de entrevista. O sea, y la condición o lo que va a hacer el disparador es que 1 hora antes, por ejemplo aquí en las condiciones, nosotros le pusimos campo personalizado, fecha de entrevista, y yo le puse 1 hora antes, y aquí lo modificamos, fecha de entrevista. O sea que antes de la fecha de entrevista, no sale guardar, dice, se produce un evento de contacto que es la fecha de la entrevista. Antes de la fecha de entrevista, yo quiero que le llegue un mensaje que diga, hola, te recordamos. Y puede ser el mismo mensaje que habíamos puesto que tienes, entrevista. Y ya ponemos aquí el campo personalizado, fecha de entrevista y etc. ¿verdad? Entonces, la persona le va a llegar un recordatorio 1 hora antes, 5 horas antes, dependiendo de cómo lo configuremos, de la fecha y hora que tiene la entrevista. Entonces, esta secuencia la podemos publicar, la dejamos ahí. Y estas secuencias las podemos ir, perdón, acá en secuencias. Estas secuencias las podemos ir configurando dependiendo de los diferentes esquemas y planeaciones que tengamos. Pueden ser secuencias de recordatorios, por ejemplo, de entrevistas, pueden ser secuencias de seguimiento, por ejemplo, cuando algún chat esté desactivado por cierto tiempo, pues que llegue una secuencia de seguimiento, o cuando mandemos a alguien a psicometría, como no tenemos muy claro cuánto tiempo se va a tardar en la psicometría, le podríamos poner que cuando un candidato se le etiqueta como psicometría a las 8 horas, se le mande un mensaje de recordatorio o de seguimiento sobre la psicometría que luego despliegue otra automatización. Por ejemplo, aquí en la confirmación de cita, si nos vamos aquí al editor, dice, hola, te recordamos que tienes entrevista. Y yo podría hacer que aquí en el siguiente paso, ¿verdad? Vamos a ir a disparadores aquí. Vamos a editarlo, perdón. Y yo podría aquí que cuando se le da el seguimiento al mensaje que responde a la persona, se inicie una automatización que yo ya tenga guardada. Por ejemplo, yo podría tomar esta que es el menú de vacantes, escoger esta automatización y que dé seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que la secuencia
que estaba automática, mandarse 8 horas después de que etiquetamos ese chat, se le active otra secuencia de otra automatización que yo tenía guardada previamente. Por ejemplo, en este ejemplo que les decía de la psicometría, yo mandé al candidato a psicometría y yo podría seleccionar un flujo en el que cuando el candidato ya terminó su psicometría, eh, mande un mensaje o se le dé seguimiento de que sí, no, ya la terminé. Si sí la terminó, que se despliegue la automatización de agenda y fecha de entrevista presencial. Entonces, esto está muy interesante porque nosotros podríamos, dependiendo de las etiquetas y los campos, podríamos ir automatizando nuestro proceso de reclutamiento y selección, al punto en el que, dependiendo de las interacciones y las categorizaciones, se vayan activando secuencias que luego lo manden a entrevista presencial, a psicometría o a verificación de referencias. Y vamos recopilando información del candidato conforme va pasando el tiempo o la persona va avanzando en el proceso y todo por WhatsApp. Y ya después de eso, ya nosotros simplemente pues lo recibimos en las entrevistas presenciales porque nosotros ya tenemos una agenda. Ahora, si nosotros integramos ManyChat acá en la configuración, tenemos este botón que dice integraciones. Si nosotros aparte integramos, por ejemplo, visitar la tienda de apps, ManyChat tiene un montón de integraciones bastante interesantes en las que nosotros podríamos configurarlas, por ejemplo, me parece que ahí estaba hace ratito, por ejemplo, esta aplicación de calendario podría, si es que la tenemos, o sea, mandar al candidato la fecha de entrevista y que esa fecha y hora se guarde en nuestro calendario como reclutadores. Eso también, si no tenemos la aplicación de calendario, lo podríamos hacer a través de esta de acá, que es el Google Sheet. O sea, nosotros podríamos hacer que se cargue esa información al Google Sheet y desde las herramientas de Google o desde herramientas como Zapier o Make, podríamos hacer que todas esas fechas se carguen en un calendario de Outlook o de Google y nos notifique por correo electrónico. O sea, cada vez que se agrega una entrevista al Excel de entrevistas programadas, se cargan a nuestros calendarios y nos llega un correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? El mismo sistema te va a avisar cuando tienes entrevistas. Y ahí ya se empieza a poner muy interesante. Ya vimos los botones. Yo te sugeriría que con esto, esta es la clase donde terminamos la interfaz de ManyChat. Ya vimos los generales. Obviamente, la plataforma tiene un potencial enorme y cada vez están agregando actualizaciones como esta de ChatGPT o la IA en los diferentes pasos. Eh, entonces te invito a que estemos en constante interacción, que hagas pruebas, que iteres, que intentes hacer tu flujo, porque ahora lo que vamos a ver en el siguiente módulo es cómo mapear tu conversación desde RH y luego ahora sí vamos a hacer un flujo automatizado completo de conversación para recursos humanos. Con eso terminaríamos este módulo. Te felicito por llegar hasta este momento.